Las informaciones contenidas en estas cajas son sensibles. Estamos en los archivos del Partido Comunista de Sverdlovsk, en los Urales, donde Yeltsin vivió durante 54 años. Aquí su vida no tiene secretos. Todo lo que él ha escrito desde que es miembro del partido, su correspondencia con el Kremlin, todo está cuidadosamente inventariado, empezando, claro, por sus primeras mentiras. Estamos en 1960 y Yeltsin es candidato del partido. Su padrino se llama Vinogradov y le pide que redacte su autobiografía. En la autobiografía no había que ocultar nada de su vida. Eso era lo importante. Y hay muchas cosas que hoy sé que no sabía en aquella época. Por ejemplo, que Yeltsin era nieto de Kulak y que disimulaba ciertos episodios de su vida. Escondiendo que pertenece a una familia de kulaks, campesinos ricos, o sea, enemigos del pueblo. Es así como Yeltsin empieza su vida de partido. Un pequeño pueblo de los Urales. Aquí, a principios de los años 30, la revolución no ha trastornado todavía la vida. Es en este mundo que nace Yeltsin, cuando de súbito todo cambia. La colectivización de las tierras llega al pueblo. Es el signo de la cruzada contra los kulaks. El abuelo de Yeltsin, con su molino, está considerado como un campesino rico. Es deportado. Los bienes de la familia son confiscados y entregados al kolkhoz. Yeltsin traiciona al partido con su autobiografía. Si hubiera escrito que era nieto de Kulak y todo lo demás, yo no lo habría apadrinado nunca y nunca hubiera podido ingresar en el partido. Ni nos habríamos tomado la molestia de examinar su candidatura. El partido no sabrá tampoco nada sobre la historia de su padre, condenado a 3 años de reclusión en 1934. Cumplida la pena, el padre trabaja en la construcción. Pronto Yeltsin sabe lo que quiere. Será constructor como su padre, pero además con un diploma de ingeniero. Pero para esto hay que ir a una gran ciudad. Sverdlovsk, a más de 2000 kilómetros de Moscú, en los Urales. Con la guerra, las fábricas fueron desplazadas con cientos de miles de soviéticos para edificar una nueva ciudad. En el 49, Yeltsin se presenta al Instituto Politécnico. Miente por primera vez. Teóricamente, él podía entrar al instituto sin esconder la verdad sobre el pasado de su familia. Pero en este caso, seguramente hubiera estado vigilado por los servicios secretos y sin duda no hubiese podido hacer carrera. Al entrar en el instituto, Yeltsin cambia de mundo. Comprende por primera vez que hay que hacer trampas con sus orígenes para realizar sus ambiciones. Es en el instituto que Yeltsin encuentra a Volkov. Desde entonces, sus familias no se han dejado. Se han visto regularmente hasta hoy. Hoy, Volkov es académico, profesor del Instituto Politécnico. En 1949, los dos hombres eran los mejores amigos del mundo. Teníamos una profesora, Ludmila Korchenko. Era más exigente con los demás que con ella misma. Yeltsin no lo soportaba. Una vez le hizo una observación. La profesora lo tomó mal y lo echó de la clase. Eso le puso furioso. 5 minutos más tarde, Yeltsin volvió y le dijo a uno de sus compañeros: Nurik, no olvides que tenemos estreno a las 4. La profesora enrojeció. 5 minutos más tarde volvió. Nurik, no olvides los trajes de baño, están allí. Y así varias veces. Al terminar la clase, ella nos dijo: ayudadme, decidme lo que debo hacer con él. Yeltsin ya tiene madera de líder, pero de momento dedica su energía sobre todo al deporte.
Él es el que anima a los equipos, lo que permite que el instituto esté bien colocado en las competiciones deportivas. Se afilia, claro, a las juventudes comunistas. Es un paso obligado para los estudiantes, pero en el fondo la política no le interesa. Obtenido el título, nos proponen a los dos enseñar en el instituto. A Yeltsin le ofrecieron 3 facultades diferentes. Él las rechazó. He estudiado para aprender a construir, ahora es esto lo que voy a hacer. Llegando a casa, deseó trabajar algunas semanas en la fábrica de cemento. Le pregunté por qué. Yeltsin responde: ya que utilizo vuestro cemento, quiero saber cómo lo fabricáis. Era muy curioso. Pronto comprendí que era un hombre aparte. Construir, pero primero hacer comprobaciones. Yeltsin prefiere no ejercer las funciones de encuadramiento que le habían prometido para conocer durante un año todos los oficios de la construcción. Será albañil, pintor o carpintero, 12 oficios de los cuales quiere saberlo todo antes de dirigir a los trabajadores. Durante la época de Khrushchev, la construcción de viviendas conoció un gran vuelo. Sobre todo la construcción de inmuebles con paneles de cemento prefabricado. Era la especialidad más solicitada entre los constructores. Y fue en este prometedor sector en el que Yeltsin comenzó. Cuando empezó nuestro proyecto de construcción de inmuebles de cemento prefabricado, nos preguntamos a quién nombrar ingeniero jefe. Se pensó en Yeltsin, pero había un problema. No era miembro del partido. Entonces pedimos a un camarada que preparase a Yeltsin para presentar su candidatura. Si no eres miembro del partido, no se te pueden pedir cuentas. No se te pueden dar órdenes. Por el contrario, si eres miembro del partido, te pueden castigar. ¿Cómo se castiga a los que desobedecen al partido? Es simple. Tú no has seguido las directrices del partido. Devuelve tu carnet. Te excluimos. Una vez excluido, ya no tendrás derecho a ocupar un puesto de dirección. Yeltsin entra en el partido por necesidad, no por elección. Se casa con Naina. Tiene 30 años, una buena edad para quien quiere hacer carrera en el partido, lo que no es su caso. 1960. Khrushchev sucede a Stalin y el ambiente en el país cambia. Suficientemente para dar un aire de libertad en la calle, no bastante para modificar lo esencial y trastornar las reglas de adhesión al partido. Tres nombres apadrinan la candidatura de Yeltsin, pero de entrada su comportamiento da problemas. Uno de los padrinos, Sitnikov, escribe: Yeltsin es demasiado severo y demasiado grosero para su edad. Después de un periodo de prueba de un año, los tres padrinos hacen balance. Vinogradov escribe: a veces Yeltsin es grosero, trata a los obreros con dureza. Hace falta que lo tenga en cuenta y que no ocurra nunca más. Un día, el responsable de la construcción del partido corrió a mi despacho y me gritó: Yeltsin y Sitnikov están discutiendo, están a punto de pegarse. Venga rápido a separarlos. Como secretario del comité del partido, yo intervenía a menudo en sus conflictos. El despido de Yeltsin se puso sobre la mesa en varias ocasiones, pero nosotros, en el comité del partido, estábamos en contra. Pensábamos que Yeltsin era un joven ingeniero con un buen porvenir. El asunto tomó tales proporciones que el responsable de la construcción en el seno del partido fue a quejarse de mí al comité departamental. Pero me dieron la razón y el asunto se elevó a la cúspide. A pesar de su adhesión tardía, las reservas de los padrinos y los desplantes, Yeltsin acaba de ampliar sus horizontes.
es nombrado director del Combinat encargado de la construcción de las viviendas. Y rápidamente él impone su estilo directo. En aquella época la ciudad continúa su expansión. Para afrontarla hace falta cambiar los hábitos y motivar la tropa. La experiencia adquirida en las obras, así como su dinamismo, hacen milagros. Los defectos de Yeltsin se convierten en cualidades. Pide mucho a los trabajadores. Cuando Yeltsin trabajaba en el Combinat de la construcción, se batieron numerosos récords. Por ejemplo, se conseguía construir un inmueble de 8 pisos con 4 entradas en 75 días, incluyendo los acabados. Yeltsin es advertido rápidamente por este hombre importante que se cruza con él en las obras. Es Yakov Ryabov, primer secretario del partido de Sverdlovsk, una especie de gobernador, de procónsul encargado de aplicar en la segunda región de Rusia la política definida en Moscú. El partido lo controla todo, gestiona la producción y elige los cargos. Cuando Ryabov busca un nuevo patrón de la construcción para el partido, quiere un manager capaz de gestionar una empresa inmensa. Piensa en Yeltsin. Sus camaradas y los míos me dicen, ¿conoces sus defectos? Yo le respondo, no, ¿cuáles? Me han dicho que era ambicioso, un arribista, alguien que, como decimos aquí, estaría dispuesto a pisar a no importa quién para llegar a su propósito. Yo les digo, no lo elijo para un trabajo ideológico, sino para un trabajo industrial. No será él mi superior, seré yo el suyo. Yeltsin se preocupa enseguida de la dimensión política de su puesto. Esta obligación es eliminada rápidamente por Ryabov, que marca de entrada las reglas del juego. Para ti, Boris, la organización de las obras, para mí, la política. Además, ahora que Yeltsin se ha convertido en permanente del partido, tiene obligaciones. Entonces, Ryabov le enseña buenas maneras. Lo viste, vigila sus discursos, incluso le enseña a sonreír. Yeltsin cumple modestamente sus obligaciones al lado de su protector. Luego viene el tiempo de los encuentros informales entre las dos parejas en los que se tejen lazos más sólidos. Así Yeltsin cambia. Se convierte en el número 3 del partido en la región. Aprende el compromiso y el espíritu de familia en política. Entonces, cuando aparece la cuestión de la sucesión de Ryabov a la cabeza del partido de la región, Ryabov elimina a Korovin, el número 2 oficial, y empuja a Yeltsin. Estamos en 1976 y Ryabov acaba de ser llamado a Moscú por Brezhnev. Brezhnev me dijo, ¿por qué no Korovin? Le respondo, a Korovin le falta tenacidad y voluntad comparado con Yeltsin. Yeltsin tiene autoridad. Yo quería que el hombre que me sucediese fuese capaz de tener la región bajo control. Nueva autobiografía para Yeltsin y nunca nada sobre sus orígenes. Sin embargo, esta vez es un tema muy serio. Al convertirse en primer secretario del partido de Sverdlovsk, Yeltsin se incorpora al clan de los hombres que cuentan en el país. Salvo que él, a diferencia de los demás, no hizo toda su carrera en el partido. Era un hombre de la base perdido en la nomenclatura. Las primeras imágenes muestran un líder que se busca, torpe, manifiestamente fuera de lugar. Lo que descubre al llegar no es ciertamente muy tranquilizador. Hay cartas de habitantes que se quejan de las condiciones de la vivienda y hay también correos firmados de su propia mano y dirigidos a Moscú. A la atención del presidente del Consejo de Ministros, confidencial. Solo se encuentra carne en los días de fiesta. Otra carta. Se encuentra carne en pocas cantidades y hace falta hacer cola durante largo tiempo. Brezhnev toma el asunto bajo su mano. Yeltsin reacciona como Brezhnev, con la vigilancia policial. Carta a la atención del camarada Andropov, jefe del KGB. En las empresas se encontraron documentos antisoviéticos y se observaron comportamientos nacionalistas. 14 espías controlan la situación. Con más espías se podrá mejorar.
Yeltsin escribe el mismo día para pedir más milicianos para patrullar permanentemente por las calles de la ciudad. Se puede pensar que intentaba luchar contra la criminalidad. Pero pedir el mismo día el refuerzo del KGB y de la milicia denota, según mi punto de vista, un cierto estado de pánico. 1977. El Comité Central ordena a Boris Yeltsin destruir la casa Ipatiev y construir una carretera en su lugar. La casa Ipatiev es el lugar en el que la familia imperial fue asesinada en 1918. En una noche sin remordimientos, Yeltsin destruye este símbolo. Era primer secretario del Comité Regional. Era responsable de todo. Hubiera podido tomar una decisión personal independientemente de las directrices ideológicas. Hubiera podido perfectamente negarse a destruir la casa Ipatiev, pero no lo hizo. ¿Por qué? Es muy sencillo. En aquella época, si hubiera tomado otra decisión, no hubiera tenido nunca un puesto en Moscú. Сегодня получено приветствие генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева участникам строительства Белоярской атомной станции. Эта выдающаяся трудовая победа открывает еще одну яркую страницу в истории отечественной атомной энергетики. Свидетельствует о том, что наша социалистическая родина по праву занимает передовые научные и технические позиции в использовании энергии мирного атома на благо человечества. Era un extraordinario dirigente del partido y muy vital. Rápidamente, en todos los ministerios, todos comprendieron que si Yeltsin iba a pedir dinero para la región, era mejor ceder. De lo contrario, él iría hasta la cumbre y obtendría de todos modos lo que quería. En este sentido, era un producto puro de este sistema administrativo. Era astuto, hacía presión, insistía, todo para desarrollar la agricultura y mejorar los suministros, luchando por los salarios. Trabajaba duramente para las personas. Yeltsin pasa a la acción. Es su gran diferencia respecto a los burócratas del partido. ¿No hay previsto el metro en este plan? Él mismo consigue de Brezhnev su financiación. En Sverdlovsk destruye los barracones provisionales heredados de la guerra y los reemplaza por viviendas. Moscú se niega a financiar una carretera importante para la región. Yeltsin reparte tramos de 10 kilómetros entre las empresas. Uno tras otro son una carretera. Yeltsin exigió que todas las empresas de la región, la gran mayoría de ellas eran industrias de armamento, se pusieran a producir bienes de consumo corriente. Así, las fábricas que producían tanques se pusieron a fabricar cacerolas. Las cacerolas tenían una dureza a toda prueba. Era enormemente caro, pero al fin teníamos cacerolas, cosa rara en nuestro país. Nuestra fábrica era grande. Habían 2.500 obreros y no teníamos club. Nos reuníamos en un viejo edificio de madera. Pedimos varias veces a Moscú que financiara un edificio moderno, pero no se movían. Entonces Yeltsin tomó la decisión de arrasar el viejo edificio con un bulldozer y construir uno de nuevo con el presupuesto destinado a las obras de la fábrica. No era legal. Hubiera podido perder su puesto,
Era bastante audaz. Si él creía que era indispensable para el colectivo, para la fábrica, él tomaba toda clase de riesgos, pero siempre conseguía evitar las sanciones. A pesar de los riesgos, Yeltsin no renuncia. Incluso juega con fuego. Dos documentos muestran el camino recorrido por Yeltsin desde que es el primer secretario. En 1979 escribe educadamente a Moscú para que se reduzcan las obligaciones previstas por el plan. 3 años más tarde ya no solicita. Denuncia. Es costumbre fijar los planes sin tener en cuenta la realidad que es la causa de todos los problemas. Más adelante él exige: os pido que fijéis el plan de manera realista. Mientras espera, Yeltsin piensa. Imagina fórmulas más y más audaces. Hace de su región su reino, una especie de laboratorio para nuevas ideas. Después del 20 Congreso, en los años 60, llega el tiempo del deshielo. Khrushchev necesita brazos para desarrollar las campañas. Crea las brigadas de construcción, una organización de jóvenes estudiantes. Nada de política, trabajos de interés público, en fin, la fiebre de los pioneros del nuevo mundo. 20 años más tarde, el mito perdura. Así, cuando en el 81 necesita mano de obra cualificada para construir viviendas, vuelve a despertar el interés. Promete viviendas a los antiguos estudiantes a cambio de que ellos mismos los edifiquen con sus propias manos. Era una excelente decisión desde el punto de vista técnico. Pero políticamente, esto contrariaba los conceptos del poder soviético. Todo el sistema apuntaba a aislar a unas personas de otras. Prohibición de reunirse, de intercambiar ideas, de cualquier actividad en grupo fuera del partido. Y de repente se reúne a personas afines sin ningún control del partido. Una vez construidos los edificios, los vecinos conversan en las escaleras, en las cocinas, en todas partes. Sin saberlo, Yeltsin acaba de romper un tabú que toma una importancia mayor, ya que los inquilinos tenían el mismo origen, proceden todos de la universidad. En este universo encadenado es como el principio de una oposición organizada. A algunos centenares de metros de allí, contrasentido para la época, el supermercado. En el paisaje de hoy, este lugar no tiene nada de sorprendente. Pero a principios de los años 80, cuando se pensaba en aproximar lo que se hacía en el mismo momento en Europa que en América, Yeltsin apadrina una verdadera provocación. Para comprender la provocación, imaginemos la Rusia de entonces, una agricultura ruinosa, penuria de productos de primera necesidad y nula economía de mercado. Con la construcción de este almacén de varios miles de metros cuadrados, Yeltsin no hace más que subrayar el problema que existe en el país. En efecto, gracias a este gran almacén nos dimos cuenta de que no habían bastantes productos para llenar las estanterías. En las pequeñas tiendas, las gentes no se dan cuenta de las penurias. Siempre encuentran alguna cosa. Pan en una tienda, patatas en otra. Pero cuando todo está concentrado en un lugar, las personas se aperciben enseguida de que el poder es incapaz de asegurar el aprovisionamiento. Uno de los objetivos del principio de los años 80 es el de acercar el campo a la ciudad. Será el nacimiento de los pueblos modelo. Esto no es un pueblo suizo. Es el resultado de otra iniciativa de Yeltsin. Esta también trastorna el orden de las cosas. Mientras que la política de la vivienda carece de créditos, Yeltsin desvía una parte de los fondos atribuidos a la construcción de ciudades dormitorio para que el sueño se haga realidad. El resultado es este pueblo regalado a los campesinos del lugar. ¿Cuál era la causa del inmovilismo de la sociedad? Antes, las personas pensaban que no había más que una manera de vida, como sus padres y sus abuelos. Y de pronto, en la calle vecina, se ven surgir casas con el confort de la ciudad en las que la gente vive de manera diferente, moderna. Entonces uno se pregunta, ¿y si ellos viven así? ¿Cómo yo puedo continuar viviendo tan mal? También para Yeltsin el resultado era asombroso.
Comprendía quizás mejor que los demás el carácter utópico de sus proyectos. Yeltsin destruía el modelo del socialismo a través de estas decisiones técnicas de gran acierto. La inconsistencia del socialismo era cada vez más evidente. Sverdlovsk, 81. 4 años antes de la perestroika de Gorbachev, un acontecimiento en Rusia. Sobre estas notas que circulan de mano en mano, las preguntas de la sala comunicadas a Yeltsin. Aquí no hay censura, respuestas inmediatas sin notas, sin frenos. Por primera vez, la televisión difunde la escena. El acontecimiento es más importante si cabe, ya que Yeltsin conoce las preguntas en el mismo momento que el público. Нельзя ли сделать так, чтобы эти появления носили регулярный характер? О питании студентов. К вам обращаются студенты Синха. В нашей столовой очень грязно. Часто на продуктах можно увидеть мух. По полу и по столам ползают тараканы. Пища готовится некачественно, неаппетитно. Выбора в блюдах нет. Постоянные очереди. Обслуживают медленно. Порой одинаковые обеды. Я сегодня вместе с товарищами был в этой столовой, в Синхе. Но сделал, так сказать, видимо, тактическую ошибку. Вчера уже в 11 часу ночи все-таки предупредил товарищей. То, что здесь написано, и близко ничего нет. Тараканов нет, смотрели, ходили, мух нет. Выпечки вот так горой навален, даже горячее потрогаешь. Соки, чай, огурцы, помидоры. Первых блюд 3. Вторых блюд 3, в том числе такие, как беф, строганое. Как реликвию меню взял специально, на память. А я не буду показывать, среди вас здесь сидит начальник областного управления общественного питания товарищ Пятыгин Борис Степанович. 5 horas de diálogo increíble para la época. Posible solamente porque Sverdlovsk no es Moscú. Moscú, 1983. Andropov, el jefe del KGB, sucede a Brezhnev. En Sverdlovsk, Yeltsin observa. Lo que pasa en la capital no le concierne, está ya en desacuerdo, y además Moscú está muy lejos. Apenas nombrado, Andropov muere. Chernienko le sucede. Y muere también un año más tarde. El siguiente a ser nombrado es Gorbachev. Se habla de perestroika. Todo cambia en el país. Cuando los reformistas empezaron a formar equipos, a buscar personas de confianza, honestamente, yo tenía dudas respecto a Yeltsin. Me confié entonces a Rykov. Y adivinad lo que me respondió. ¿Queréis traer a Yeltsin aquí, a Moscú? Yo le dije, sí, es lo previsto. Entonces él me responde, ¿buscas problemas? De hecho, Rykov tenía razón. En aquel momento intervino Ligachev y en una parte me dijo, Rykov tiene algo contra Yeltsin. Permítame ir a verlo. Enseguida Ligachev parte a los Urales y una semana más tarde me telefonea. Yeltsin, me dice, es el hombre que necesitamos. Por segunda vez, el partido llama a Yeltsin para que venga a Moscú. Y por segunda vez, Yeltsin dice no. Pero esta vez es sí o la exclusión. En aquellos momentos, entre Yeltsin y el Kremlin, no todo era de color de rosa.
Acaba de cambiar una región en la cual él era el dueño por la capital en la que solo era un peón. Pero después de algunos meses de prueba, Gorbachev le llama a la cabeza del partido en Moscú. Entonces Yeltsin hace lo que sabe hacer y aplica en Moscú lo que ha aprendido en Sverdlovsk. Tuvimos la impresión de que era diferente a todos los que habían ocupado este puesto antes que él. Mostraba su personalidad sin complejos, visitando tiendas, sus desplazamientos en transporte público, sus encuentros con los moscovitas. Todo esto era nuevo en la Unión Soviética y llegó con Yeltsin. Rápidamente, Gorbachev comprende que Yeltsin es un compañero ideal en la batalla que lo enfrenta a la vieja guardia. Y rápidamente se alía con él. Como en Sverdlovsk, Yeltsin empieza a cambiar cargos, pero Gorbachev todavía no se inquieta. En febrero del 86, él incluso avala su candidatura al buró político. Pero Yeltsin no entra en razones. Aprovecha esta nueva legitimidad. En el 27 Congreso interpela los cargos con la autoridad de un líder, él, que no es todavía nadie. Вполне правомерно спады в темпах экономического развития страны в течение последних пятилеток связать с руководством партии и государства. Ошибки отдельных лиц слишком дорого обходятся стране, авторитету партии и социализму в мире. Поэтому, мое мнение, там, где благо руководителям всех уровней не оправданы, их надо отменить. A pesar de la dificultad, Gorbachev confirma la elección hecha 4 meses antes, previa al 27 Congreso. En junio del 86 nombra a Yeltsin miembro suplente del buró político. Contaba con Yeltsin por estar más a la izquierda que yo. No era normal que en el buró político estuviese yo más a la izquierda que nadie. Necesitaba pues un apoyo a mi izquierda. Era un papel muy importante para mí. Y Yeltsin no se queda nunca en los límites del papel que se le quiere hacer jugar. Arrasa con los privilegios del partido. Consecuencia, enemigos cada vez más numerosos en el campo conservador y la desafección de sus antiguos amigos. Ligachev mismo, el amigo que le vino a buscar a Sverdlovsk, empieza a darse cuenta que Yeltsin se excede. El tono sube peligrosamente. Комсомол оброс бюрократическим мохом, паутиной, штампованные фразы, прочее, инструкции, бумаги. Можете себе представить, на одном ЗИЛе 6 инициатив в этом году. Они столько ударных недель инициативных объявили, что их больше, чем вообще в году недель существует. Вот где настоящий, понимаешь, махровый бюрократизм в комсомольской работе. Cuando se le hizo venir a Moscú, enseguida se enroló en la tarea, pero pronto sentí que estaba falto de preparación, de clarividencia, de experiencia. Tiene un carácter fuerte, pero su estilo es el de presionar, de despedir a las personas con ímpetu, de castigarles. Es un destructor, no un constructor. Los desacuerdos que manifestaba Yeltsin no tenían carácter, digamos, de doctrina. Se trataba más bien de disensiones de orden psicológico, pero en ningún caso de una oposición política. Yeltsin era un hombre de nomenclatura, un hombre totalmente soviético, un verdadero hombre del partido. Y esto desmoralizaba a Gorbachev y a Ligachev. No podían sospechar que un hombre como él, un hombre simple, pudiese salirse de la línea marcada. Para ellos era completamente inesperado.
Pasado el efecto sorpresa, los conservadores se organizan y hacen la vida difícil a Yeltsin. Yeltsin incluso habla de complot. Moscú no es Sverdlovsk, una ciudad provincial, lejos del aparato del partido. Es una ciudad impregnada de ideología que aplica la ley del clan. El mismo Gorbachev toma distancia. Yeltsin se encuentra entonces solo. Reencuentra a sus amigos de juventud y vuelve a sus inicios para centrarse. Pero como es un hombre de base, de principios, todavía no es un hombre de poder, no lucha. Y renuncia a un gran destino. En ese momento dijo, el país va hacia un muro. Eran sus propias palabras. Añadió, no puedo más, presento la dimisión. Continuaré ocupándome de Moscú como me ocupé de Sverdlovsk, gestionando, no haciendo el trabajo ideológico. Si no lo quieren, son siempre sus palabras, volveré a trabajar en las obras. Añadió, si quieren emplearme. Yo le respondí, ¿sabes? No te acogerán en ninguna parte. En ese caso, me dijo, volveré a Sverdlovsk. En ese momento recuerdo haber contestado, allí también nos temerán. Cuando Yeltsin viene aquí para un pleno del partido en octubre del 87, Gorbachev todavía no ha respondido a su carta de dimisión. Entonces Yeltsin se indigna, deplora el pisoteo de la perestroika y ataca por primera vez a Gorbachev, al culto de la personalidad que se organiza a su alrededor. Constato con inquietud, dice Yeltsin, una tendencia de ciertos miembros del buró político a adular al secretario general. Es inadmisible. Esto ya es demasiado para Gorbachev, que empuja a los amigos de Yeltsin a que le hagan el vacío, empezando por su padrino de Sverdlovsk. Le dije, observo a Yeltsin y no creo lo que ven mis ojos. Estaba bien situado para saber cómo se comportaba en Sverdlovsk. Mientras era secretario del Comité Central, yo lo controlaba, pero después de mi partida empezó a tomarse algunas libertades, a agredir a los mandos, y allí en Moscú estaba volviendo a hacer las mismas cosas. En el pleno, lo que contaba no era lo que decía, sino el tono en que lo decía. Su manera de afirmar con aplomo, no estoy de acuerdo con lo que se hace en el buró político, en la manera en que se hace. Era algo totalmente inédito. Estaba claro que después de esto habría forzosamente una explosión. 7 de noviembre del 87. Yeltsin asiste al desfile solo en las formas. El buró político que ignora su presencia. Este día sella su suerte calificando su última intervención de error político. La explosión tendrá lugar un poco más tarde en el curso de un nuevo pleno. Pero apenas acabado el desfile, Yeltsin cae gravemente enfermo del corazón. Es hospitalizado. En aquel momento yo estaba en el hospital. Apenas podía articular una palabra tras otra. Entonces llamó Gorbachev para convocarle al pleno. Dije a Boris, si quieres ir tendrás que pasar por encima de mí. Los médicos le suministran gran cantidad de tranquilizantes y lo trasladan. Solamente los iniciados que leyeron estos extractos en el Pravda podrán saber lo que pasa a puerta cerrada. Un verdadero proceso político. Testigos todos ellos de cargo. Y palabras definitivas. Ambicioso, irresponsable, inmoral, traición a las espaldas del partido. Debilitado por los tranquilizantes, cede fácilmente. Y se da él mismo el golpe de gracia. Soy culpable respecto al partido, dijo. Respecto a todos vosotros y naturalmente respecto a Gorbachev. Casi volvió en camilla. Para mí es difícil hablar de todo eso. En aquel momento yo solo dije una cosa, decir a Gorbachev y a todos los demás que lo que han hecho es un crimen. Pueden exiliarme si les parece. No tenía intenciones de eliminar a Yeltsin. En este caso lo habríamos nombrado embajador en una república bananera.
estaría todavía bronceándose. Se le nombró, pues, ministro. Me había pedido la jubilación, pero yo le respondí, tienes solo un año más que yo. Si tú te jubilas, yo estaré obligado a hacer lo mismo. Es demasiado pronto para ti. A trabajar. Gorbachev le otorga la vicepresidencia del Comité para la Construcción, que es menos que nada. Yeltsin está fuera de juego, prohibido hablar con la prensa. Es un hombre profundamente humillado que se reencuentra con los suyos. La violencia que acaba de padecer le va a pesar. Alimentará más tarde su voluntad de cortar con Gorbachev. Pero para Yeltsin ahora empieza la travesía del desierto. Durará 8 meses. Solo alguien muy fuerte puede encajar todo esto. La familia, claro, lo ha respaldado enormemente. Pero si uno mismo no es lo suficientemente fuerte, nadie puede hacer nada. ¿Sabe? Es un hombre maravilloso. No hay personas como él. Felizmente tiene los amigos de los Urales. Cuando se anuncia la 19 conferencia, el partido de Sverdlovsk amenaza. Si Yeltsin no está invitado, promete problemas. Entonces Moscú da un paso atrás. Y convencido de que no tiene ninguna posibilidad, lo manda a hacer campaña a Karelia. Pero el día H, contra todo pronóstico, Yeltsin está preparado, después de haber obtenido los votos necesarios para estar allí. Cuando se prepara para tomar la palabra, todos sus antiguos procuradores pueden preocuparse. Yeltsin no ha renunciado a nada. Quiere vengarse de este buró político que lo ha humillado 8 meses antes. Yeltsin ataca como de costumbre, pero esta vez toma al pueblo como testigo. Por primera vez la televisión retransmite los debates del partido y millones de soviéticos aturdidos descubren sus ideas, la manera como le tratan los dirigentes. Я хотел обратиться только по вопросу политической реабилитации меня лично после Октябрьского пленума ЦК. Если вы считаете, что время уже не позволяет, тогда все. Я думаю, давайте мы с дела Ельцина снимем тайну. Пусть все, что считает Борис Николаевич сказать, скажет. А если что у нас появится с вами, тоже можно сказать. Пожалуйста, Борис Николаевич. Товарищи делегаты, и в выступлениях на конференции, и в моем выступлении полностью нашли отражение вопросы, высказанные мною на Октябрьском пленуме ЦК. Я остро переживаю случившееся и прошу конференцию отменить решение пленума по этому вопросу. Если сочтете возможным отменить, тем самым реабилитируйте меня в глазах коммунистов. Yeltsin no será rehabilitado, pero gracias a la televisión fue una derrota que valió una victoria. Yeltsin se convierte en víctima. A partir de este momento, se convierte en alguien a quien se ofende. Antes, se destituía a las personas, incluso desaparecían, pero pasaba en secreto. La sociedad no se sentía implicada, no podía experimentar compasión alguna, pero de repente, la puerta se abre y un hombre se distingue de los demás.